Y aquí volvemos a la parte final. Buenas noticias. Del hermano Pablo en su epístola, carta, dirigida al hermano Timoteo, allá en Efesos. Último capítulo, cuarto capítulo. Y Pablo está escribiendo esto desde la cárcel. Pablo, que debía tener cerca de unos 65 años, cuando Pablo nació, él debería tener unos 10 años de edad cuando el Señor Jesucristo fue inmolado. Bien, Pablo, judío con un prestigio enorme, gigantesco, sabemos que la carrera que inició fue una carrera separada del Espíritu de Dios. Y consecuentemente, su conducta, sus obras, que estaban conforme al ego, a la aspiración, al estándar de los judíos, de la religión judía. Excelente judío, fariseo de fariseo, con profesor, maestro de abolengo, Gamaliel. Pablo se levantó donde estaba el centro cultural, Turquía, en aquellos tiempos, Tarso. Ese era Pablo. Sabemos la historia de él, de cómo el Señor lo confrontó. Y sabemos cómo lo incapacitó físicamente, temporalmente. Y finalmente, por la misericordia de Dios y con el propósito, porque él encajaba en el propósito de Dios, no solo le devuelve la sanidad física, sino le trae revelación. Ya de por sí, el mismo Señor Jesucristo se presenta ante él y la gran luminosidad del maravilloso destello de vida lo cegó. Y escuchando la voz del mismo Señor Jesucristo, le hace el llamado. ¡Aleluya! De cómo es tan duro dar patadas contra un aguijón, contra un clavo. Espíritu de Dios, aleluya. Asimismo, la vida mía y la tuya, en algún momento Cristo nos ha confrontado y hemos llegado a la conclusión que es muy duro dar contra la corriente del Dios Todopoderoso, a quien nadie puede resistir. Y muy sufrido y desgastante, aunque placeres te podrán decir lo contrario y tu ego te podrá decir lo contrario, pero viendo en el camino la estela que vamos dejando de malas consecuencias de una vida de sinsabores, desacierto, y que bien si podemos bañarnos en vida material, nuestra alma está en bancarrota, no tiene la satisfacción que el primer hombre criado tuvo de recibir el hálito de vida en el Espíritu de Dios. Y de esto se trata. Se trata que Pablo fue encomendado a los gentiles, a un pueblo que no conocía de Dios, sino de muchos dioses paganos, y vivían en oscuridad. Y Pablo fue llamado a poner fundamento y revelación donde antes no había sido dada. Y la obra de Pablo recorrió por los alrededores, fuera de Jerusalén, donde los discípulos de Cristo habían estado predicando. Fuera, en principio, donde el Señor Jesucristo había estado predicando. Y no, por el contrario.
donde el Señor Jesucristo había estado predicando. No se sentía digno de que donde Cristo había predicado, así era su humildad. Por nada se arrebató su ego y cumplió finalmente con sus propósitos del Señor. Así, no solo predicó por la gran Turquía, allá a la orilla del mar Egeo, fundó iglesias, pero no eso lo detuvo, sino que fue mucho más allá. Brincó el mar Egeo, brincó el mar Adriático, a llenar todo ese territorio de la palabra de Dios. En Grecia, este es abuelo de pájaro. Santo, tú eres Dios. La misión cumplida de Pablo. Y llegamos aquí a esta carta de segunda de Timoteo, donde Pablo le da consejos de cómo debe comportarse el Hijo de Dios que está en posición de liderazgo. No en vano le hace el llamado a no avergonzarse del Evangelio, a cómo comportarse como un soldado idóneo, de cómo presentarse como un obrero aprobado ante Dios. Advertencia de cuál es el carácter de los hombres de los postreros días, de los últimos tiempos, entre la partida del Señor Jesucristo y su segunda venida, donde toma lugar la misión de la iglesia. Y con todas estas advertencias le hace énfasis sobre la piedad, de cómo debe ejercerse la piedad. Finalmente llega al último capítulo, que es el tema de hoy, el capítulo 4, donde el énfasis es predicar la palabra de Dios. Santo Jesús. Esto es lo último. Tú, cuando dejas a tu esposa, cuando tú dejas a tus hijos, quizás cuando tú estás en el lecho de muerte, cuando ya no tienes ya más fuerza, Santo Dios. tú los llamas Gloria a Jesús. y le dices en el oído que es lo verdaderamente importante de cuidar, porque estás listo para partir. Y esta es la situación de Pablo. Le dice: predica la palabra. Santo Dios. Aleluya. No en las organizaciones, no dice no echa para adelante en las organizaciones. No le dice depende de ti, que dependan de ti. Tu autoridad. Crécete tú como cabeza de todas estas iglesias. No. Le dice: concéntrate en predicar la palabra de Dios. Amén. Enséñala. E instruye a otros para que la prediquen, porque esa es la verdadera autoridad. No la de los hombres, es ella. Ella misma se defiende, ella misma es rica en conocimiento y poder y te conecta con el Señor Dios Todopoderoso. Y nuestras almas, una vez que estamos estudiando y predicando la palabra de Dios, entramos en el camino de la perfección, porque somos transformados. Nuestras almas crecen día a día con la palabra de Dios. No en vano hemos tomado este tiempo de pandemia, de encierro, de gran temor, de gran consternación en el mundo, para refugiarnos en la palabra de Dios. Hoy tenemos 108 días consecutivamente predicando la palabra de Dios. El Señor
nos ha ido transformando. Amén. No empezamos hace 108 días, hace muchos años. Yo desde mi niñez estuve interesado en las Sagradas Escrituras. Iba a mi casa, regresaba encendido a contarle a mi abuela las maravillas que había aprendido ese día. Santo Dios. Tuve altos y bajos y abandoné. Pero como todo corredor, hay tiempos malos. Santo Jesús. Pero no importa, lo importante es ganar la carrera al final. Amén. Y aquí estamos, habiendo pasado entrenamientos difíciles, dolorosos, pero aquí estamos y aquí está un pastor, un siervo de Dios, un hombre. Y voy a dejarlo a él que tome preeminencia a través del Espíritu Santo, la vida de Pablo. Aleluya. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación Gloria y en a su Dios, reino. Jesús. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias, Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historietas, se volverán a la filosofía de los hombres. Este es lo que habla de fábulas, a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Esto se lo está diciendo a un hombre que es un pastor que ha sido comisionado a una iglesia, y le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, Aleluya. he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En gloria a Dios. Prácticamente él está escribiendo la noticia de su funeral. Los obituarios, ¿verdad? Cuando lo vemos en los periódicos. Él desde la cárcel, en cadenas, allá en un subterráneo, en un hueco, donde había frío, donde no podía ver la luz, donde se escuchaban los que eran liberados para ir a la arena de los leones y no regresaban. Allí, sabiendo que era su último momento, que era su epitafio, le da los consejos de última hora al hermano: te lo da a ti, me lo da a mí. Santo Espíritu de Dios. Porque no es solo para la iglesia, tu pequeña iglesia, es la casa, tu familia, tu lugar de empleo, cuando te sea posible. Predica la palabra de Dios. Santo. He aquí un hombre que sabía que había sido un hombre inicuo, que había hecho maldad. Pero él corrió la buena batalla, decidió correr el camino de Cristo y acabar la carrera. Ha guardado la fe. Ese es el tesoro de él. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez
justo. Lo más grande es presentarnos ante Dios. Padre Celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, he corrido la buena batalla. Hice todo lo posible, lo que estaba a mi alcance. Y allí el que fue injusto va a recibir la corona que le es guardada a cada uno de nosotros, los que resistamos hasta el final, corriendo la buena batalla. ¿Sabes qué corona? ¿Qué mayor corona que el ser llamado justo ante Dios? Porque si no hemos sido justos, Él nos ha dado las virtudes, nos ha dado la gracia. Amén. Para que nuestro corazón sea hallado ante Dios. Justo, un justo. Ese es el mayor legado que tú puedes dejar ante tus hijos. Papá fue un hombre justo, mamá fue una mujer justa, porque vivió la piedad a causa de Cristo. Dejó una obra que habla del amor a Cristo y del amor a su prójimo. Y esta es la situación final de este santo varón. Preciosa carrera. Y ha dejado a través del Espíritu Santo escrito. Pero vamos al final de la carta, que habla de unas instrucciones personales. Wow. Tú siempre querrás decir, mira, lo que queda, vamos a disponerlo o haz esto de última hora, por favor, auxíliame en esto. Esto era el susurro del hermano Pablo, y revelando el cuadro de lo que quedaba dentro de la situación de los hermanos cristianos que lo habían acompañado en el ministerio. Procura venir pronto a verme. Yo no sé qué tiempo quedaría. Pegar el brinco antes se trasladaban en barco. Es una incógnita que tengo que estudiar y aclarar, porque me llama la atención que él está en Éfeso y las cartas tardarían en llegar porque iban por barco costeando y había que brincar por lo menos 2, 3 mares hasta que llegara a manos de él. Pero le dice así: procura venir pronto a verme, porque Dimas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente. Fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas el médico, solo Lucas está conmigo. Wow, santo Dios. Toma a Marcos y tráelo contigo. Marcos el evangelista, porque hubo una controversia entre dos santos varones. Pero mira lo que dice de Marcos: y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Wow, era mucho frío el hueco en que estaba metido. No tenía abrigo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros. Pero él siempre a última hora, no sé cómo, con velas, con algo tendría él para poder leer los libros, mayormente los pergaminos, la palabra de Dios, ¿verdad? Él hasta último momento nutriéndose, y su consolación era la palabra de Dios. Señor, gracias, Padre. Has estado enfermo, has estado en situaciones limitantes, con gran adversidad. Que te traigan los pergaminos, que es el alimento a tu alma. Es tu conexión con el Señor. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me desampararon. Santo. No les sea tomado en cuenta. Wow. Hermano, él encadenado, pero había tenido un juicio. ¿Sabes por qué sabía él que su tiempo era final? Y él había repasado, porque quizás en el momento de la muerte, si estás consciente, tú repasas tu vida. Y se dio cuenta que sí había hecho la obra del Señor, o el Señor le reveló: calma, hijo, tú lo has hecho ya, tranquilo. Santo Dios. Y le fue revelado no solo del Espíritu Santo, sino porque Dios habla a través de los eventos. Él fue al tribunal, y tú sabes que en ese tribunal no hubo nadie que saliera de la defensa. No hubo cristianos que vinieran a favor de él para dar testimonio a favor de él. Estuvo solo. Todos los dejaron solo. Por tanto, el válido argumento del hermano Pablo no pudo ser respaldado por nadie. Y tú sabes quién estuvo: un comisionado del diablo, un agente del diablo, el mismo Alejandro Calderero, que allá en Éfeso había entregado al diablo Pablo, ese mismo en compañía de otro que es mencionado antes en una de las cartas, probablemente en la de Romanos. Pero bien, ese mismo hombre fue capaz de perseguir a Pablo hasta el fin de sus días, para venir y continuar acusándolo. Mira, era su tiempo, ya Dios lo había determinado, y él, en su gran misericordia que recibió de Dios, también la dispensó. No le tome en cuenta ese pecado a ese hombre maligno. Sencillamente le dijo: cuídate de él, que me ha causado gran daño. Así seguimos al final. Wow, Santo Espíritu de Dios, aleluya. Dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, porque en ese tribunal había gente, pueblo, gentiles. Era Roma. Así como en los tribunales de hoy en día hay una parte destinada al público que puede asistir, así mismo habría. Y hasta último momento Pablo aprovechó su halo de vida, su espacio, para predicar el evangelio, porque de eso se trataba. Él estaba preso a causa del evangelio, porque el evangelio trastornaba, porque hablaba de un Dios, el único Dios, que no es César, que no es el Dios de los judíos, de la religión, del tinclado de la organización, de las órdenes sacerdotales, de todos los prestigios que puedan tener fariseos o saduceos o escribas. Bendito Padre. Así fui librado de la boca del así. Pero el Señor estuvo así para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, todavía tiene el valor de mandarle saludos. Un hombre que tiene confraternidad con los hermanos y da ahí una serie de nombres y le dice: procura venir antes del invierno, procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Esto fue lo último que escribió Pablo. Santo. De allí él fue inmolado. No sabemos si fue un espectáculo,
Pero así terminó la vida del hermano Pablo en la vida terrenal, en lo que le había sido encomendado. Corre la carrera. Levántate. El corredor a veces se cae, muchas veces se cae, pero se levanta y corre la buena batalla hasta el final. Así es este mensaje para todos nosotros. No desmayemos, porque Dios, el justo, Cristo, tiene la corona preparada para ti y para mí si persistimos hasta el final. En el nombre del Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo y del Santo Espíritu, el Espíritu Santo, damos gracias por esta preciosa escena del epitafio de nuestro hermano y las recomendaciones de última hora para los que están en liderazgo en la iglesia y para los que lideran su mini iglesia en su casa, su sacerdocio, su mediación como padre, madre. En Cristo Jesús me despido. Hasta mañana. Dios les continúe prosperando en su alma. Paz.